llamo Mariana, tengo 24 años y soy estudiante de psicología en la UNAM. Esta historia pasó hace casi un año, cuando empecé a trabajar como niñera en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Lo que viví en esa casa todavía me cuesta procesarlo. A veces me levanto en la madrugada sintiendo que alguien me observa desde las sombras. No quiero sonar exagerada ni mística. No hubo fantasmas. No hubo nada fuera de lo que podría ser explicado con lógica. Pero justo eso es lo que más miedo me da. Que todo lo que viví fue real. Empecé el trabajo a finales de octubre. Una señora llamada Carmen puso el anuncio en un grupo de Facebook de la facultad. Buscaban a alguien responsable para cuidar a su hijo mientras ella iba a trabajar por las tardes. El papá del niño ya no vivía con ellos y al parecer no ayudaba mucho. Me entrevisté con ella un viernes. Era amable, algo seca, pero se notaba que estaba cansada. Vivían en una casa azul de 2 pisos, cerca del Parque Frida Kahlo. Desde fuera parecía una casa linda, con bugambilias trepando por la reja y unas macetas con suculentas en la entrada. Pero apenas crucé el umbral, sentí algo raro. No era nada en particular, solo un silencio denso, como si el aire estuviera atrapado entre las paredes. Carmen me presentó a Emiliano, su hijo. Tenía 6 años, muy serio, de esos niños que parecen más grandes por cómo te miran. No hablaba mucho, pero era educado. Me explicó que tenía algunos problemas para socializar desde que su papá se fue, y que a veces hablaba solo mientras jugaba, pero que eso era normal a su edad. Acepté el trabajo porque la paga era buena, y el horario se acomodaba perfecto con mis clases. Iba de lunes a viernes, de 3 a 8 de la noche. Carmen trabajaba en una galería y regresaba casi siempre a la misma hora. Mi tarea era jugar con Emiliano, prepararle una merienda ligera y ayudarle con las tareas. Al principio todo parecía normal. Los primeros días pasaron sin problemas. Emiliano tenía una caja enorme de juguetes que guardaban en un armario del segundo piso, justo frente a su habitación. Jugábamos con carritos, dinosaurios, muñecos de superhéroes, lo de siempre. Pero el miércoles de la segunda semana encontré la primera nota. Estábamos jugando con un robot de plástico, de esos que se abren y tienen compartimentos secretos. Emiliano me lo pasó para que lo arreglara porque decía que la pierna no se movía. Cuando lo abrí, una hojita doblada en 4 cayó al piso. La abrí por curiosidad. No deberías estar aquí. Él se enoja cuando hay visitas. Pensé que era una broma. Me reí y le pregunté a Emiliano si él la había escrito. Me miró con esos ojos grandes y oscuros y dijo: «Yo no escribo cosas, solo dibujo». Y era cierto. Las tareas que hacíamos eran puras figuras, colorear letras, trazar líneas. No sabía escribir frases tan claras. Y la letra no era infantil. Era una caligrafía firme, de adulto, con pluma. Supuse que era alguna nota vieja, metida ahí por accidente. La tiré sin más. Pero a partir de ese día empecé a encontrar más. La siguiente fue dentro de un peluche. Emiliano lo traía cargando desde que llegué esa tarde. En un momento lo dejó en el sillón mientras iba al baño. Me senté y noté algo duro dentro del peluche. Lo abrí por la parte del cierre trasero y otra hojita doblada me cayó en la mano. No la mires a los ojos. Ella sabe que tú sabes. Ahí sí me incomodé. ¿Quién demonios estaba dejando esas notas? Carmen no parecía el tipo de persona con sentido del humor, y Emiliano era demasiado chico para armar algo así. Empecé a sospechar que alguien más vivía en esa casa, o que alguien entraba cuando no estaban. Pero no le dije nada a Carmen. Tenía miedo de que pensara que estaba inventando cosas para llamar la atención. Me limité a guardar la nota en mi mochila y hacer como si nada. Esa noche no dormí bien. El viernes siguiente encontré otra nota, esta vez dentro de una de esas cocinitas de juguete.
Emiliano me pidió que jugáramos a hacer hamburguesas de plastilina. Mientras le pasaba los utensilios, sentía algo dentro del horno de juguete. Era otra hoja doblada. La puerta del sótano se abre sola cuando tú estás arriba. Él baja cuando no hay ruido. Me paralicé. Nunca me habían mencionado un sótano, y yo jamás había visto una puerta que bajara en esa casa. Pero empecé a fijarme más. A la siguiente tarde, me tomé un momento mientras Emiliano coloreaba y revisé el pasillo del primer piso. Había una puerta pequeña, medio oculta detrás del perchero donde dejaban paraguas. Era de madera vieja, con un cerrojo oxidado. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Esa misma noche le pregunté a Carmen sin mucho rodeo: «Oye, ¿esa puerta al lado del perchero es un sótano?» Ella se quedó callada un segundo. «Sí, pero está clausurado. Hay humedad y es peligroso. ¿Por qué preguntas?» «Nada, es que...» Emiliano me preguntó qué había ahí. Me miró fijo, como si tratara de leer algo detrás de mis ojos. Luego solo dijo: «No abras esa puerta. Está cerrada por algo». El lunes, mientras Emiliano dormía la siesta, me animé a revisar el armario de los juguetes con más cuidado. Estaba lleno hasta el tope. No era normal tener tantos juguetes para un solo niño. Había incluso cajas sin abrir. Empecé a revisar uno por uno, discretamente. Y dentro de una caja de bloques encontré otra nota: «No juegues con sus cosas. Él no olvida. Él te ve desde abajo». Sentí el estómago retorcerse. Empecé a revisar los rincones, los techos, incluso detrás de los muebles. Había cámaras. 2 pequeñas cámaras en la sala. Una en la esquina superior y otra justo en el pasillo que daba a la cocina. No eran cámaras de seguridad normales. Parecían esas miniaturas que se usan para espiar. Me fui temprano ese día. Inventé que me sentía mal. Ya no era miedo lo que sentía. Era una ansiedad aguda. Alguien me observaba. Y no era el niño, ni su madre. Esa noche me llamó Carmen. Quería saber si seguiría yendo o si debía buscar a otra persona. Le dije que solo necesitaba descansar un día. Accedió sin problema, pero al final de la llamada me dijo algo que me dejó helada. «A veces la gente ve cosas en esta casa, pero si no las nombras, no se quedan». Colgó sin dejarme responder. Volví el miércoles, armada con mi celular cargado, una lámpara pequeña y mi navajita suiza. Le dije a una amiga que me llamara cada hora. Esa tarde Emiliano estaba raro. No jugaba. Solo miraba por la ventana. Le pregunté si estaba bien. Me dijo algo que aún me repito en la cabeza cada vez que intento dormir. «Él ya sabe que encontraste las cartas». No quise esperar más. Aproveché que Carmen se había ido y que Emiliano estaba viendo caricaturas. Fui directo al perchero y empujé la puerta del sótano. No estaba cerrada con llave esa vez. Bajé lentamente. El aire olía a encierro, a humedad vieja y algo más que no supe identificar. Algo metálico. La lámpara iluminaba apenas unos pasos frente a mí. Las paredes eran de piedra expuesta y había estantes con objetos cubiertos de telas grises. Al fondo, contra la pared, vi un colchón, viejo, sucio, y una caja de cartón. Dentro había decenas de hojas, todas con la misma letra. Advertencias, frases desconectadas, dibujos de ojos, de puertas, de un niño con la boca abierta, y en una hoja grande, al centro: «Ya no estás jugando». Escuché pasos arriba. Corrí. Salí del sótano y cerré la puerta de un golpe. Emiliano no estaba en la sala. Subí corriendo las escaleras. Lo encontré en su cuarto, escondido bajo la cama, tapándose los oídos. «¿Quién está abajo, Emiliano?» Él solo murmuró. «Él nunca se fue. Solo se esconde cuando hay luz». Esa fue la última vez que estuve en esa casa. No le conté a Carmen. No habría servido. Fui a dejarle mis cosas en una bolsa negra al día siguiente y jamás volví a acercarme.
A veces paso por la calle y veo la casa azul. Está igual que siempre. Pero cada vez que la veo, recuerdo lo que Emiliano me dijo al despedirse, con una voz que no parecía suya. Ya no es tu turno. Ahora le toca a otra. Después de dejar el trabajo con Carmen y Emiliano, hice lo que todo mundo me decía que debía hacer: olvidarlo. Bloqueé el número de Carmen, silencié el grupo de Facebook donde vi la vacante y borré los audios que le había mandado a mi amiga esa semana, en los que hablaba con voz temblorosa sobre las notas, el sótano y las cámaras. No quería seguir reviviendo el miedo. Por un tiempo funcionó. Me concentré en los exámenes finales. Salía con mis amigas. Hasta conocí a alguien en la biblioteca central, un chico que estudiaba Derecho y que me distrajo varias semanas. Pero hay cosas que no se borran con distracciones. Las imágenes se quedaban ahí, flotando. Cada vez que pasaba por una tienda de juguetes, sentía que alguien me observaba desde dentro de las cajas. Cada vez que escuchaba la palabra sótano, el cuerpo me daba un brinco. Y peor aún, las noches. Las noches se volvieron largas. Ya no dormía con la puerta cerrada, ni con las luces apagadas del todo. Pasaron 3 meses así, hasta que una noche, a finales de enero, algo volvió. Estaba en casa de mi mamá, en la colonia Narvarte. Yo vivía con ella desde que entré a la universidad. Esa noche, justo cuando me disponía a apagar la computadora, noté que en el correo electrónico tenía un mensaje sin leer. Asunto: cuidar a Emiliano. Correo: remitente desconocido, sin nombre, sin firma. Y dentro, solo una frase: las visitas no se despiden, solo dejan de aparecer. Me quedé paralizada. No era posible que eso fuera casualidad. No era un spam ni una broma de mal gusto. Nadie, excepto Carmen, mi amiga y yo, sabíamos el nombre del niño. Y la frase sonaba exactamente como las notas que encontré en los juguetes. Cerré la laptop de golpe. Esa noche dormí en el cuarto de mi mamá, como si tuviera 8 años otra vez. Al día siguiente, me desperté decidida a entender qué había pasado realmente. Ya no podía vivir con la duda. Ya no se trataba de susto, se trataba de mi paz mental. Busqué a Carmen. No fue difícil. La galería donde trabajaba tenía redes sociales. Estaba en la colonia Roma. Me armé de valor y fui una tarde como si nada, diciendo que buscaba una pintura para un regalo. Carmen estaba ahí, más demacrada, más flaca, con ojeras hondas. No pareció reconocerme al principio. Le pedí 5 minutos para hablar. Dijo que estaba ocupada. Le dije que me habían mandado un correo. Su cara cambió. ¿Te escribió él? No sé, pero alguien sabe lo que pasó. Se quedó en silencio. Luego me llevó al fondo del local, a una bodega pequeña que usaban como oficina. No debiste abrir la puerta del sótano, me dijo sin mirarme. Nadie la había abierto desde que él se fue. ¿Quién? Mi hermano. Carmen me contó, casi en susurros, que antes de mudarse con Emiliano, la casa azul era de su familia. Su hermano menor vivió ahí con su mamá, la abuela del niño. Era un hombre con problemas mentales. No agresivo, pero sí retraído, con episodios de encierro, ideas fijas. Vivía casi siempre encerrado en el sótano, coleccionando cosas, objetos pequeños, juguetes, herramientas, grabaciones de voz. Un día, desapareció. La madre de Carmen murió poco después. Ella heredó la casa. Cuando se mudó con Emiliano, mandó a cerrar el sótano con llave. No tocaron nada. No sacaron los objetos. Ella sabía que su hermano no estaba muerto, al menos no legalmente. Y en el fondo, parecía no estar segura de si realmente se había ido. Hay noches que escucho pasos abajo, me dijo, bajando la voz. A veces se caen cosas. Emiliano me dijo que alguien lo observa cuando juega. ¿Y nunca pensaste en vender la casa?
Me miró con cansancio. Nadie la compraría. Ya estuvo 2 años en venta. Nadie firma. Algo pasa con los papeles. Es como si alguien interfiriera. Salí de ahí temblando. No tenía pruebas. No tenía forma de comprobar lo que me decía. Pero algo encajaba. Las cámaras, las notas, la sensación de estar siendo observada. Todo apuntaba a alguien que vivía dentro y desde abajo. No un fantasma. Alguien real. Y si ese alguien era su hermano, entonces era muy probable que nunca se hubiera ido. No me atreví a volver. No quería confirmar lo que ya temía. Pero entonces, una semana después, el caso llegó a las noticias. Una mujer en Coyoacán había sido detenida por ocultar evidencia de una persona desaparecida. Era Carmen. La nota era escueta, sin fotos. Pero el domicilio coincidía con la Casa Azul. Decían que la policía había ingresado al sótano tras una denuncia anónima. Dentro encontraron objetos personales de un hombre reportado como desaparecido hace 8 años. No dijeron si lo habían encontrado a él. Me quedé helada. Al día siguiente, recibí otro correo. Sin asunto. Sin firma. Solo una imagen adjunta. La abrí con el corazón latiéndome en la garganta. Era una foto. Una foto de mí. Sentada en el sillón, jugando con Emiliano. Exactamente en el primer mes que trabajé ahí. La tomaron desde arriba, desde la esquina de la sala, desde donde estaba una de las cámaras que nunca vi. Nunca contesté el correo. Lo borré. Cambié de dirección, de número. Le conté todo a mi mamá, con calma. Fue difícil que me creyera. Pero cuando le mostré la foto solo dijo: «Te salvaste, hija. No todos tienen esa suerte». Hoy Emiliano está con una tía, según supe por una nota pequeña en un periódico local. Nadie más vive en la Casa Azul. Ya no está en venta. No hay luces encendidas por las noches. Pero cada tanto, cuando reviso mi correo basura por rutina, encuentro algo. Una línea, escrita sin contexto. A veces es un dibujo. A veces es una frase como: «La puerta se abrió otra vez». Y entonces me quedo inmóvil, viendo la pantalla. Porque sé que alguien me escribe. Alguien que todavía está ahí, esperando su turno para jugar. Me llamo Carla. Tengo 24 años y estudio psicología en la UNAM. Esta historia me la reservo cuando alguien me pregunta si no me da miedo trabajar de niñera en casas ajenas. La mayoría se imagina fantasmas o cosas raras, pero lo que viví no tuvo nada de sobrenatural. Y es justo por eso que todavía no puedo dormir bien. Corría el mes de octubre del 2022 cuando conseguí el trabajo. Me urgía juntar dinero para pagar una materia que había reprobado y necesitaba reinscribirme. Fue una compañera de la universidad la que me pasó el contacto. Una familia que vivía en un departamento en la colonia Nápoles, a unas cuadras del World Trade Center. La mamá, Karina, era productora en una empresa de publicidad. El papá, Andrés, estaba fuera del país por trabajo, según me dijo ella. Solo tenía que cuidar a su hija de 6 años, Renata, por las tardes, darle de cenar y dormirla antes de que su mamá regresara de la oficina. Al principio me pareció el trabajo ideal, buen pago, cerca del Metro San Pedro de los Pinos, y la niña era tranquila, algo seria pero educada. El departamento estaba en un edificio moderno, como de 10 pisos, con vigilancia y acceso con tarjeta. Ellos vivían en el 7º piso. Las primeras semanas todo fue normal. Renata y yo armábamos rompecabezas, veíamos películas de Disney o pintábamos. No hablaba mucho, pero me decía Carla, con confianza. La mamá siempre llegaba tarde, a veces cerca de las 11 de la noche, y parecía estar en su propio mundo. Me pagaba puntual, eso sí. Cada jueves me daba el dinero en efectivo, en un sobre blanco. Pero a partir de la tercera semana,
Algo empezó a cambiar. Primero fueron los ruidos, golpes secos, como si arrastraran muebles, justo en el techo del departamento. Pensé que eran los vecinos de arriba, pero lo extraño era que siempre pasaban entre las 10:30 y las 11 celos de la noche, justo antes de que Karina regresara. No era diario, pero sí frecuente. Una vez me atreví a comentárselo, de forma casual. Oye, he notado que los vecinos de arriba son medio ruidosos en la noche, ¿no? Ella me miró un segundo y luego siguió sacando su cartera como si no me hubiera oído. ¿Ruidosos? No hay nadie viviendo arriba, respondió sin levantar la vista. El departamento está vacío desde hace meses. Me quedé callada. Quise insistir, pero se me hizo raro que hablara de eso tan tranquila. Además, ¿cómo iba a discutirle? Ella vivía ahí. Supuse que tal vez era el vigilante o alguien de mantenimiento haciendo arreglos. Pero los ruidos no pararon. Al contrario, se intensificaron. Una noche, mientras Renata dormía, me quedé en el sillón viendo videos en el celular. Entonces escuché algo más que solo golpes. Era un grito. Débil, como si viniera del piso de arriba, pero no de una televisión o algo así. Sonaba como una voz humana, una voz de niño. Corrí a ver si Renata seguía dormida. Estaba en su cama, cubierta hasta la barbilla, con los ojos cerrados. Regresé al pasillo, pero ya no se oía nada. Al día siguiente bajé al lobby y, sin que pareciera chismosa, le pregunté al vigilante, don Rubén, si sabía algo del departamento del 8º piso. Ah, ese... Sí está vacío, dijo, evitando mi mirada. Desde hace rato. Lo estaban remodelando, pero ya ni eso. Creo que lo van a vender. ¿Y nadie entra? No, señorita, nadie. Pero en su tono había algo que no me convencía, como si supiera más de lo que decía. Esa misma noche, los golpes volvieron. Esta vez eran más fuertes, y entre ellos se escuchaban chillidos, no gritos exactamente, sino algo como llantos contenidos. Me asusté, lo admito. Llamé a Karina para decirle lo que pasaba, y me respondió con voz seca. No me marques por tonterías, Carla. Si no puedes con el trabajo, dímelo. Me disculpé y colgué. Estaba claro que no iba a obtener nada de ella. La semana siguiente fue peor. En marzo del año siguiente, fui citada por la fiscalía una vez más. Me dijeron que era parte del proceso para mantener el caso activo. Fui con el estómago hecho nudo, pero en el fondo, con una esperanza tonta de que algo nuevo hubiera salido. Algo que explicara todo. Me atendió una licenciada de rostro amable que me ofreció un café. Dijo que necesitaban que firmara unos papeles para actualizar mi declaración. Luego, en confianza, me dijo algo que me sacó el aire. No lo puedes repetir, Carla, pero no eres la única que ha escuchado cosas raras en ese edificio. Desde hace años hay reportes de ruidos, gritos, golpes. Los vecinos no quieren hablar. Tienen miedo. ¿Miedo de qué? Del administrador, del silencio, del edificio. No supe qué responder. Cuando salí de la fiscalía, tomé el metrobús sin rumbo fijo. Me bajé en la estación Poliforum, caminé por la calle de Filadelfia y me detuve frente a la torre donde vivían Karina y Renata. Era la primera vez que regresaba desde aquella noche. La fachada seguía igual, moderna, elegante, con un letrero de disponible para renta en varios pisos. Me quedé ahí parada unos minutos hasta que un señor, como de 50 años, salió por la puerta giratoria. Me miró de reojo, como si me reconociera. ¿Buscas algo? No, solo conocí a alguien que vivía aquí, respondí. ¿La señora con la niña? Asentí, sorprendida. Él se acercó, bajando la voz.
Yo soy electricista. Me llamaron hace unos meses para revisar un corto en el 8º piso. Nunca lo habían ocupado, según me dijeron. Pero al llegar, había marcas, cables cortados, focos fundidos, humedad rara en las paredes, como si alguien hubiera estado ahí por años. Y en un rincón, encontré esto. Abrió su mochila y sacó una muñeca pequeña, de trapo, con el vestido desgastado. Estaba tirada en un rincón, cerca del ducto de ventilación. No es mi trabajo guardar cosas, pero algo me hizo traerla. No sé por qué. La reconocí de inmediato. Era la muñeca favorita de Renata. La había cosido su abuela, según me había contado una vez mientras veíamos una película. ¿Puedo quedármela? El hombre asintió sin problema. Esa noche, dormí con la muñeca en mi buró. Me sentía tonta, como si fuera un talismán. Pero lo que vino después me hizo pensar que no era casualidad que terminara en mis manos. Días después, recibí un mensaje desde un número desconocido. No tenía texto, solo una foto. Era un dibujo infantil hecho con crayolas. Una figura de una niña parada frente a una puerta negra. Abajo decía, con letras torcidas, «Estoy aquí. No te olvides». No supe si gritar o llorar. Intenté rastrear el número. Nada. Sin registro, sin ubicación. Pero la parte más inquietante no fue eso. Fue que en la esquina inferior de la hoja, casi imperceptible, estaba la firma. R. Renata. Decidí regresar al edificio. Esta vez con la intención de no irme sin respuestas. No avisé a nadie. No pedí permiso. Solo fui. Sabía que no podían negarme la entrada, no sin causa. Llegué un lunes por la mañana, fingiendo ser alguien interesada en rentar un departamento. El nuevo administrador, un tipo delgado con acento del norte, me mostró varias opciones. Aproveché un momento para preguntarle por el piso 8. «¿Ese no se renta?», dijo de inmediato. «Problemas de estructura. Humedad en las paredes. Lo van a remodelar». «¿Puedo verlo?», solo por curiosidad. Se negó rotundamente. Dijo que era imposible, peligroso. Algo en su mirada me hizo sentir que no era la primera vez que alguien preguntaba por ese piso. Así que regresé esa misma noche, a escondidas. Me metí al edificio por la rampa del estacionamiento, donde sabía que no había cámaras. Aún tenía una copia de la tarjeta de acceso de Karina. No sé por qué la había guardado. Me sentí ridícula al usarla, pero funcionó. Entré. Subí las escaleras hasta el 8º. El pasillo seguía igual, silencioso. Las luces parpadeaban, como si nadie pasara por ahí seguido. La puerta del 802 estaba cerrada, claro, pero noté que el marco tenía marcas de que había sido forzada, varias veces. Y en la parte baja, una corriente de aire salía, como si adentro hubiera una ventana abierta. Me arrodillé y pegué el oído. Silencio. Pero cuando me alejaba, se escuchó un sonido seco, un solo golpe. Y después, una voz. «Carla». Me quedé paralizada. Era la voz de Renata. No gritando, no llorando, solo diciendo mi nombre. Me levanté de un brinco, miré alrededor y, sin pensar, golpeé la puerta. «Renata, estoy aquí». Nada. La puerta no se abrió. Nadie respondió. Estuve ahí 10 minutos, tal vez más, hasta que escuché pasos. Corrí por las escaleras y salí del edificio antes de que me vieran. No regresé, pero tampoco volví a ser la misma. Ahora doy clases a niños en una ludoteca de Coyoacán. A veces, en los dibujos que me entregan, veo sombras, figuras que se repiten. Una puerta negra. Una niña detrás. Renata nunca apareció oficialmente, pero sé que sigue ahí, en algún lugar del piso 8, en algún rincón del ducto.
Tal vez viva, tal vez no. No sé si algún día la encontrarán, pero yo no voy a olvidar, porque eso fue lo que me pidió. Y hay algo que me repito cada noche antes de dormir. Las paredes guardan todo lo que se les calla. Y ese edificio está lleno de silencios. Me llamo Adriana Martínez. Tengo 27 años, soy de Aguascalientes y desde hace casi un año trabajo como niñera para una familia en un rancho en Zacatecas. No sé si esto debería contarlo, o si alguien lo va a creer, pero siento que debo dejar constancia. Aunque nadie me escuche. Aunque nadie me crea. Después de que mi madre murió de cáncer y me quedé a cargo de mi hermana menor, acepté cualquier trabajo que se presentara. A través de una conocida del barrio, me recomendaron con una familia que vivía a las afueras de Nochistlán, rumbo a las colinas donde apenas hay señal, mucho menos vecinos. Se apellidan de la Mora, y desde el primer momento me ofrecieron algo que no podía rechazar: alojamiento, comida y un sueldo que duplicaba lo que había ganado antes. Solo cuida a los niños, no tienes que limpiar ni cocinar, me dijo la señora Ana, una mujer seca, pero elegante, que me recibió con un vestido de lino blanco y una voz que no toleraba interrupciones. Tenían 2 hijos, Emiliano, de 7 años, y Mía, de 4. Eran niños raros, no maleducados, ni traviesos. Raros. Había algo en la forma en que me miraban en silencio desde la entrada de la casa. No me saludaron. Solo me observaron con esos ojos oscuros y húmedos, como si supieran algo que yo no. Como si ya me hubieran visto antes. Mi cuarto estaba en la parte trasera de la casa, con una puerta que daba directo al campo, y 2 ventanas que, desde el primer día, me parecieron extrañas. Los vidrios estaban firmemente clavados al marco con lo que parecían tornillos oxidados, como si no quisieran que se abrieran. Pensé que tal vez era por el viento o los animales. Estábamos, después de todo, en pleno monte. Los primeros días pasaron sin problemas. Los niños eran tranquilos, aunque tenían rutinas estrictas. A las 7 se levantaban, a las 8 desayunaban, a las 9 jugaban en el jardín. Después de las 6, no salían. A las 8, estaban en la cama. Ana y su esposo Guillermo no eran afectuosos, pero tampoco groseros. Era como si todo lo que hicieran fuera mecánico, ensayado, sin emociones. Vivían en una casa grande, de esas coloniales con paredes de adobe grueso y techos altos, aislada de todo. Fue la segunda semana cuando empecé a notar cosas que no podía ignorar. Una noche, mientras lavaba mi ropa en la pila detrás de la casa, vi una figura en el campo. Estaba parada entre los mezquites, inmóvil, como si me observara. Pensé que era un animal, pero luego vi que tenía forma humana. Cuando fui por una linterna y apunté hacia allá, ya no había nada. Después vino lo de las ventanas. Una tarde calurosa, quise abrirlas para ventilar el cuarto. Fue entonces cuando descubrí que no era solo que estuvieran clavadas. Por fuera, estaban completamente selladas con tablones y clavos. Traté de sacar un tornillo con un cuchillo, pero ni siquiera se movía. Cuando le pregunté a la señora Ana por eso, me respondió sin parpadear: es por los alacranes. Aquí hay muchos. Se meten por las ventanas. Me pareció lógico. Pero en las otras habitaciones las ventanas no estaban selladas. Lo noté cuando pasaba por el pasillo o cuando entraba al cuarto de los niños. Todas tenían cortinas y se abrían sin problema. Solo las mías estaban clausuradas como una tumba. Empecé a dormir mal. Sentía cosas. No sé cómo explicarlo. Como si el cuarto tuviera algo atrapado, algo viejo. Las paredes sudaban en las noches, aunque no hiciera calor. Y a veces, antes de dormir, escuchaba un zumbido grave, como el de un motor bajo tierra. Lo sentía en los pies. Una madrugada, mientras dormía,
Algo me despertó. No fue un ruido, fue una sensación, como si alguien me mirara. Abrí los ojos y vi, del otro lado de la habitación, a Mía. Estaba de pie frente a mi cama, en silencio. Su cara no tenía expresión. ¿Qué haces aquí, Mía? No respondió. ¿Dónde están tus papás? Se giró sin hablar y salió caminando hacia la puerta. Me levanté de golpe y la seguí por el pasillo. Pero cuando llegué, no estaba. Me asomé a su cuarto. Dormía, profundamente, junto a Emiliano. Juro que la vi. No fue un sueño. Incluso la puerta de mi cuarto seguía abierta. Esa fue la noche en que decidí que tenía que salir, que algo no estaba bien. Esperé hasta el fin de semana, cuando la familia bajó al pueblo por despensa. Me dijeron que regresaban por la noche. Aproveché para buscar herramientas. En una bodega encontré un martillo y una palanca. Esa noche, después de que se acostaron, esperé a que todo estuviera en silencio. Empecé a trabajar los clavos en la ventana más pequeña. Me costó 1 hora, pero finalmente logré soltar los tablones. Abrí con cuidado y salí por el hueco, sintiendo por primera vez en semanas el aire fresco en la cara. La noche era cerrada, sin luna. Caminé unos metros hacia los mezquites, solo para despejarme, pero algo en el aire cambió. Un olor como de cobre y tierra húmeda. El zumbido regresó, bajo mis pies. Caminé un poco más, y entonces lo vi. Un pozo. No estaba lejos. Tal vez 20 metros de la casa. No tenía brocal, solo un hueco oscuro rodeado de piedras y pasto seco. Me acerqué con cuidado. Pensé que podía ser peligroso si los niños salían. Al asomarme, lo primero que sentí fue el calor. Subía desde abajo, como si ardiera algo. No vi fuego, vi algo. Un movimiento en la oscuridad, como carne, como si el pozo respirara. Retrocedí, pero me quedé observando. Fue entonces cuando escuché pasos. Volteé y vi al señor Guillermo de pie, a unos metros de mí. Tenía una linterna en la mano y la cara cubierta de sudor. «No debiste salir, Adriana», me dijo, sin levantar la voz. Detrás de él, apareció la señora Ana, con una bata blanca y los ojos inyectados. No tenían miedo, ni sorpresa, solo resignación. «Nadie debe salir de ese cuarto después de las 9», agregó Ana. «Te lo dijimos». Intenté explicar, preguntar, huir. Pero de pronto, sentí que el suelo vibraba. Un zumbido profundo. Y del pozo, algo se alzó. No sé qué era. No tengo palabras. No era un animal. No era humano. Era como una masa enorme y viscosa, con extremidades que no eran brazos. Subía desde abajo, arrastrándose con desesperación. Un sonido, como llanto, salía de ahí. Corrí. No sé cómo llegué a la casa. Me encerré en el cuarto. Desde entonces, no volví a intentar salir. Eso fue hace 3 meses. Sigo aquí. La familia dice que si me voy, nadie va a cuidar a los niños. Pero también sé que si hablo, nadie va a creerme. El cuarto sigue igual. Las ventanas ahora tienen más tablones. Dicen que es por los alacranes. Pero yo sé que es para que lo de abajo no me huela. Y cada noche, justo a las 9, el zumbido regresa, y yo solo me tapo con la sábana, esperando que esta vez no me llame. Pasaron otros días, o semanas. Perdí un poco la noción del tiempo. Solo me guiaba por el sol y por los horarios de los niños. La familia actuaba como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó la noche del pozo. Nadie habló del bicho, de lo que salió. Como si todo hubiera sido un sueño. Pero yo lo vi. Yo olí ese calor. Yo escuché esa cosa chillar desde abajo. Después de esa noche, el cuarto cambió. Ahora me despierto casi siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. No por ruidos, sino por una presión en el pecho. A veces, al prender la lámpara,
Noto que la cortina se mueve y las ventanas están selladas. Es imposible que entre el viento, o el frío, o lo que sea. Me volví paranoica. Empecé a revisar todo durante el día. Busqué por la casa. Encontré planos viejos, papeles. No hallé nada. Lo único extraño fue un cuaderno escondido en un ropero de la lavandería, cubierto por sábanas viejas. Era un diario, escrito por alguien llamado Rocío H. La letra era rápida, desordenada. El papel, amarillento. Lo leí entero. Me tomó 3 noches. Era una historia que ya conocía, casi punto por punto. Una joven llega a cuidar a los hijos de los de la mora. Vive en el cuarto trasero, descubre cosas raras, no puede dormir, escucha sonidos, sueña con un agujero, habla del pozo, pero hay una diferencia. Rocío intentó huir. Dice que una noche empacó su mochila y se fue campo adentro. Caminó casi 2 horas en línea recta, pero la casa siempre volvía a aparecer frente a ella, como si estuviera atrapada en un ciclo. Y entonces entendí algo. No es que no podamos irnos, es que no hay hacia dónde ir. Yo pensaba que este rancho estaba a las afueras del pueblo, que si salía al amanecer podía caminar hasta encontrar la carretera. Pero entonces recordé, desde que llegué, nunca he visto pasar un solo coche, ni una avioneta, ni un perro que no sea de ellos. Ese día decidí hablar con Emiliano. Estábamos en el jardín, cortando flores secas del huerto. Emiliano, ¿has salido del rancho alguna vez? Él se quedó quieto. ¿Al pueblo? Negó con la cabeza. ¿Y a dónde van cuando se suben a la camioneta con tus papás? Me miró con algo que nunca le había visto en los ojos. Compasión, mi mamá dice que no salimos. Solo nos movemos en círculos, para no despertar a lo de abajo. Quise preguntar más, pero Mía se acercó con una piedra y me la entregó. Era lisa, negra, como pulida. Me dijo que la encontré debajo de la cama. Esa noche la guardé en el cajón del buró. Y fue peor. Los sueños regresaron. Estoy segura de que era un sueño, pero no se sentía como uno. Estaba en el cuarto, pero las paredes estaban cubiertas de tierra mojada. No había lámparas. Todo era rojo. Escuchaba voces que salían de los muros. Voces de mujer, de niña, de anciana. Me decían, no abras más. Desperté sudando. La piedra no estaba en el buró. Fui al cuarto de los niños. Dormían. Pero en el suelo, justo en medio del pasillo, la piedra estaba ahí. La dejé donde la encontré, pero cada noche reaparece, más cerca de mi cama. Ayer tomé valor y me enfrenté a la señora Ana. La seguí después de la cena, cuando fue a la despensa subterránea que tienen junto al corral. Ella me vio desde la escalera y se quedó quieta. ¿Qué es lo que tienen aquí?, le dije, sin gritar, sin suplicar. Ella no respondió. Bajó los últimos escalones, entró y dejó la puerta abierta. La seguí. Adentro olía a rancio, a químicos, a humedad. Estantes llenos de frascos con etiquetas escritas a mano. Infusión de dormidera, agua de sangre, aceite de hueso. Y entonces vi las jaulas, pequeñas, de hierro, en el fondo. No había animales, solo restos. Garras, plumas negras, huesos partidos. Una tenía un trozo de lo que parecía cuero humano, reseco y lleno de ganchos. La señora Ana volteó y me dijo, no es algo que puedas entender, solo lo controlamos. Y tú ayudas, aunque no lo sepas. Me fui.
Me encerré en mi cuarto. Clavé la puerta por dentro. Pasé la noche despierta. Hoy, mientras escribo esto, la piedra está sobre mi almohada, y el zumbido ha comenzado a sentirse más temprano. Tengo una teoría, y por eso estoy dejando estas palabras aquí. Por si alguien llega a este lugar y encuentra mis cosas. Creo que los de la Mora no son los únicos. Creo que este sitio no es un rancho, ni un hogar. Es un punto, un agujero en el mundo, un nudo. Creo que todos los que vivimos aquí terminamos, formando parte del silencio. Y si tú lees esto, y estás pensando en quedarte, no lo hagas. La casa te va a parecer normal, las paredes van a estar limpias, los niños van a parecer adorables. Pero cuando caiga la noche, y las ventanas no se abran, vas a entender lo que yo entendí, que no son los alacranes, es lo que se alimenta de ellos. Y cuando por fin me logre ir, si es que eso es posible, te juro que no miraré atrás, porque lo que vive en el pozo tiene ojos, y recuerda a quien lo ha visto.